Ok, pues de nuevo bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí, siempre lo digo, es un honor, es un privilegio servir al Señor, estar aquí en mi iglesia con mis hermanos, compartiendo la palabra, es el más alto honor que tenemos y es una bendición. Entonces, eh, vamos, eh, vamos a empezar. Como ya saben, Laura y yo estamos en, en nuestro tiempo de honeymoon, ¿no? Y tuvimos el gran privilegio de tener dos padrinos de Biblia excelentes, ¿no? Ese Fren llegando acá con su tuxedo, dijeran los gringos, ¿no? Con su smoking acá. Y muy bien, excelente, se miraban. Y nos hicieron un regalo hermoso. Y se los quiero decir públicamente. Fren, Ceci, se volaron la barda, ¿eh? Porque se me quebró la voz. Porque aparte de que la palabra es un tesoro, vienen un montón, es todo el año y es toda la Biblia que tiene estudio tras estudio tras estudio, que estudias con tu esposa, ¿no? De verdad, parejas, esposos, se las recomiendo, infinitamente se las recomiendo. Tienen que comprarla porque empiezas a leer la Biblia desde Hechos 1, ya está el primer estudio. Y está bien interesante porque viene la referencia bíblica, lees el pasaje que te marca el estudio y posteriormente hay una enseñanza, una breve enseñanza. La lees, la platicas, pero enseguida de eso vienen varias preguntas. Y es bien interesante porque empiezas a tener un chorro de comunicación que a veces ni te dabas cuenta que hacía falta tener. Empiezas a tener mucha comunicación con tu esposa. Y empiezan varias preguntas ahí y pues dices la pregunta, tu esposa la responde, tú la respondes y de repente cuando menos piensas te avientas un viajezote, ¿no? Empiezas a platicar y a platicar y a platicar. De repente dices, chin, ya se nos hizo tarde, ¿no? Ya pasamos 2 horas aquí. Y luego todavía vienen otras referencias aparte para que refuerces lo que leíste de otros pasajes bíblicos y abajo viene una oración. Entonces después de terminar ese estudio terminas, el mismo estudio te dice acerca de qué orar. Y yo creo que todos en algún momento hemos pasado ese momento cuando está uno empezando a orar y que de repente llegabas otra vez con Dios y básicamente estabas repitiendo la misma oración de ayer, ¿no? Y decías así como que, chin, pues le estoy diciendo lo mismo a Dios, ¿no? Y pues quisiera hablar más con Él o decirle otras cosas, ¿no? Y la palabra cuando la empiezas a leer y empiezas a escudriñarla, la palabra te da demasiado de qué orar. Y tus oraciones empiezan a cambiar. Entonces el estudio te da la oración de ese día. Y está bien padre porque empiezas a orar específicamente día tras día por algo diferente. Y enriquece demasiado. Y al punto que voy con todo esto es que una de las cosas que empezamos a platicar Laura y yo fue de cómo nos hicimos amigos. ¿Sí? Y empezamos a platicar de cómo nos hicimos amigos y cuando nos conocimos y cuando la conocí, que me gustó mucho en cuanto la conocí. Y le empecé a platicar muchas cosas que no le había platicado, ¿no? Y resultó que de repente le empecé a platicar de que cuando estábamos chavos, éramos de la chaviza, resultaba que en aquellos tiempos había una reunión mensual de jóvenes y se juntaban, creo que te platiqué, ¿no, abuelo? Y se juntaban toda la raza, ¿no? de las iglesias una vez al mes. Entonces, las reuniones eran en diferentes iglesias. Y yo en el 85%, 80% para no exagerar, de las reuniones yo tocaba. Entonces, pues obviamente uno está acá enfrente y pues estás viendo lo que está pasando allá, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba tocando y de repente veía a ver si Laura había llegado y no llegaba y seguíamos tocando. Y de repente miraba a la güerita de pelo así lamidito, ¿no? Así como se peina y mi corazón se emocionaba, ¿no? Y me enloquecía, dijo el Charlie, ¿no? Y yo me emocionaba, sí, ciertamente me emocionaba, ¿no? Y yo le platicaba esa parte. Pero había una situación importante, ¿no? Que yo ya les he platicado, mi valor era la música, ¿no? Mi Dios era la música y ese era mi valor. Eso era lo que a mí me daba valor. Yo decía, si yo no tengo la música, pues yo no tengo valor, porque obviamente mi corazón estaba muy lejos de Dios.
Y yo decía, si esta chava me hace caso, pues va a ser porque yo toco chido, ¿no? O más o menos, ¿no? O quiero tocar más chido para que me haga más caso, ¿no? Para impresionarla. Porque yo decía, pues no hay otra manera de que me haga caso, ¿no? Pero en aquellos tiempos, no sé si se acuerdan, que creo que a lo mejor se sigue usando, ¿no? Había un dicho muy famoso que decía, el que persevera, así se lo sabe, el que persevera alcanza. Y era con lo que yo me quedaba. Y yo decía, pues yo me voy a aferrar y yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Un día a lo mejor pega chicle, ¿no? Y pues, mis hermanos, sucedió, ¿no? Henos aquí. Y hoy he decidido, y doy este contexto, porque hoy he decidido ponerle a esta enseñanza, el que persevera alcanza. ¿Sí? Y sucedió hace unos días que yo, pues obviamente ha pasado todo esto que platico, de esa comunión constante con mi esposa, y de estar platicando, y de estar recordando cosas, y ha sido bien enriquecedor. Pero obviamente yo soy de las personas que me viajo mucho, el viaje. De repente mi mente anda en Nueva York, ¿no? Y empiezo a pensar un chorro de cosas y esas cosas que pienso me generan preguntas y de repente voy manejando y voy preguntándole a Dios y Dios, hoy estuve pensando esto, aquí está, y ahí me la paso, ¿no? Y sucedió que, como saben también, hace 15 días anduvimos en Loreto. Entonces andamos en Loreto y Loreto es un oasis, dice el dicho, ¿no? Dicen los californianos, ¿no? Y te das cuenta que Loreto es un pueblecito que está súper rico, ¿no? O sea, no hay tráfico, no hay bullicio, todo está cerquita. Llevábamos un carro rentado que ni lo usamos, nada más lo usamos para ir y venir porque estábamos súper cerquita y nos íbamos caminando, ¿no? Estábamos caminando, nada más una vez yo creo que usamos el carro para ir a una playa, ¿no? Pero nos la pasamos caminando porque pues, estaba súper cerca de donde estábamos todo. Y de repente yo en la placita, un sábado en la mañana me estaba echando un café súper rico, ¿no? Que por cierto, permiso, ¿no? Hay que tomar vitamina C de café, ¿no? Y me estaba tomando mi café ahí en la plaza. Yo decía, qué a gusto está aquí. Y luego de repente Laura andaba con la niña ahí, todo el rollo. Yo así, no, está perfecto aquí, ¿no? El clima estaba bien chido. Digo, a partir de junio, quién sabe si diría eso, ¿no? Pero, súper a gusto. Y yo de repente pensaba y decía, qué padre sería vivir aquí. E incluso le dije a Laura, ¿cómo estarán los bienes raíces acá? Y de repente me empezó a pasar por la mente, después de haber estado en Loreto, en ese momento tan relax y tan a gusto, cuando regreso a La Paz y empieza la rutina, de repente empecé a pensar y decía, ¿y si vivo mi vida y punto? O sea, ¿qué pasaría si yo me convierto en alguien promedio? En alguien que simplemente se levanta, va a trabajar, va a la iglesia, regresa, ve Netflix, se duerme, se levanta, va a trabajar, regresa, ve Netflix, va a la iglesia. ¿Me explico? ¿Qué pasaría? Decir? O sea, nunca en mi mente había la parte de, me voy a alejar de Dios. No, 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 no. Simplemente ser promedio y no estar, les repito, mi cabeza vuela demasiado, ¿no? Y de repente me despierto en la madrugada y me despierto y hay un versículo en mi cabeza. Y digo, voy a hacer un pasaje de este, ¿no? Voy a hacer esto. Y ahí estoy pensando y pensando y pensando. Y de repente, como pienso tantas cosas, y probablemente lleguen momentos en donde pareciera que no están sucediendo las cosas, dices, me quemé como 500 pesos de gasolina en la noche en el cerebro, y pues ya lo ves físicamente y dices, pues la verdad, pensé más que lo que hice, ¿no? O lo que se pudo hacer. Entonces empiezas a pensar esa parte. Y dices, ¿para qué me estreso tanto, no? Mejor me dedico al trabajo, a hacer dinero, a vivir la vida hasta que me muera y punto, ¿no? Un calientabancas total, ¿no? Como se pudiera decir. Y empecé a pensar en todo eso. Y de repente el estar pensando en todo eso me generó otra pregunta. Perdónenme mi viaje, pero los quiero llevar en él. Me generó otra pregunta. Y mi pregunta era, ¿qué hace la diferencia entre una persona ordinaria o promedio y una persona extraordinaria? Y da la casualidad, mis hermanos, que hoy por cierto empieza la primera carrera de la Fórmula 1 y me la quiero quemar, yo creo que ya en la noche, ¿no? Pero estoy siguiendo la Fórmula 1. Y yo era de los que pensaba y decían, pues te subes al carro y lo manejas, de última hasta yo gano, ¿no? Porque sí le sé pisar, ¿no?
Pero después de que empecé a seguir a los corredores, me empecé a dar cuenta que no es subirte al carro y manejar nada más. O sea, para empezar, ellos manejan aquí, en las manos, ¿no? ¿Sí me explico? Punto número 1. A velocidades impresionantes. El carro de repente lo suben arriba de 300 kilómetros por hora, ¿no? Y de repente empecé a seguir a los corredores en las redes sociales y me di cuenta de Checo Pérez, que ojalá hoy haga algo, ¿no? Va a arrancar adelante, pero me di cuenta con Checo que de repente subió unas, te los enseñé la semana pasada, ¿no? Sube unas imágenes donde está entrenando y de repente te das cuenta que ocupan mucha fortaleza en el cuello, ¿no? Entonces lo tienen con unos como tipo ligas o no sé qué en la cabeza y lo están haciendo que haga fuerza en la cabeza. De repente está haciendo acá como pesas para la espalda, para los hombros, y de repente está en un volante que está súper duro, lo que imagino, porque está haciendo demasiada fuerza. Y ahí está. Y me doy cuenta, y es interesante porque en el video se oye a su entrenador que le dice, go Checo, go, go. Y lo está animando y lo está impulsando y lo está empujando. Y se me hizo bien interesante. De repente empecé a pensar en los músicos virtuosos que conocemos, ¿no? No sé, Dave Weckl, Carlos Cuellar, ¿sí me explico? Walo Ramírez. Empiezas a pensar en los músicos virtuosos, Gabo Torres, ¿no? Y Fred Álvarez. Empiezas a pensar en los músicos virtuosos y dices, ok, porque son virtuosos, porque son tan buenos. Cuando indagas por qué son tan buenos, dedican gran parte de su día para estar practicando. Algunos practican 6 horas, 8 horas, 10 horas. Hay gente que está loca y se aventa 12 horas al día, ¿no? Básicamente despiertan de la cama y agarran el instrumento hasta que se vuelven a dormir. Y obviamente los ves tocar y es una cosa que dices tú, es de locos, ¿no? Yo vi a Antonio Sánchez tocar, aquí Antonio Sánchez y yo atrás de él, porque estaba usando mi asiento. Y yo miraba y decía, este compa tiene un dominio absoluto de la batería. Las 4 extremidades las domina impresionantemente. Y su sonido era perfecto. Entonces, cuando me hice esa pregunta, empecé a recordar a un deportista de alto rendimiento y empecé a pensar en un músico extraordinario. Y la diferencia, mis hermanos, se llama constancia, se llama permanencia, se llama perseverancia. Y no obstante eso, ese mismo día, en la tarde, noche, agarro la Biblia y yo ya había leído Hebreos, pero es interesante, ¿se acuerdan la vez pasada que compartí? Les dije, leamos la palabra. En algún punto, en alguna coma, son importantes, los acentos son importantes. Hay fragmentos que Dios te dice una cosa y en el siguiente fragmento hay otra cosa que Dios te está diciendo. O pudiste haber leído el libro y la siguiente semana lo vuelves a leer un capítulo y Dios te está hablando y dices, tú ya lo había leído, ¿por qué no me había dado cuenta de esto? Dios te da en el momento perfecto lo que ocupas. Y yo ya había leído Hebreos y de repente abro la Biblia y empiezo a leer y llego a Hebreos 10. Y Hebreos 10:23 en la NTV, nada más voy a leer el primer fragmento, me voy a aventar una palabra como tipo Tarantino, ¿no? Voy a empezar con el final y luego... Entonces, Hebreos 10:23 en la NTV empieza diciendo, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Y básicamente es lo que Dios me estaba diciendo. O sea, hagan de cuenta que todo lo que pensé, no crean que yo me iba a vivir a Loreto mañana, pues fueron cosas que ahí me viajé. Pero de una otra manera el hecho de decir estoy haciendo y de repente me desvelo pensando y me levanto y hago y bla 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 y que parece que no pasa nada, que parece que físicamente no hay, que sí lo hay, mis hermanos, porque la otra vez hice una evaluación ahí con un amigo y nos damos cuenta que hay muchas cosas. Primeramente, el Señor nos trajo luz a nosotros y nos trajo salvación a nosotros. Y el estar en su palabra diariamente y que nos brille la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio glorioso y todos los días nos impulsa a ir adelante, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos que pase? ¿No es suficiente eso? Para mí creo que ya es suficiente y de sobra, ¿no? Que nos haya rescatado de la oscuridad y que nos haya traído a su luz admirable. Entonces, cuando tomas y evalúas, realmente han pasado cosas. Ya no eres el mismo de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años. Entonces sí han pasado cosas. ¿Sí me explico?
Que no nos hemos dado cuenta, esa es otra historia, ¿no? Pero el Señor me decía, está bien que te viajes un rato, pues. Pero lo que necesitas ahorita es perseverar con paciencia. Y por eso de aquí y del contexto que les platiqué con Laura es el que persevera alcanza. Y esta frase, este dicho, el Señor Jesús lo dijo, ahorita vamos a llegar ahí, ¿eh? No lo dijo así textualmente, pues, pero lo dio a entender. Ahorita vamos a ir allá. Entonces, Hebreos 10:36 empieza diciendo, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Y luego posteriormente dice, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Si se fijan, y si lo vamos sumando todo lo que va diciendo Hebreos, va tomando un chorro de sentido. Entonces básicamente la palabra nos está diciendo, necesitan perseverar con paciencia ahorita para seguir haciendo la voluntad de Dios. Si te rajas, si te haces para atrás, no vas a continuar haciendo la voluntad de Dios. Imposible. ¿Ok? Y luego posteriormente dice, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Si no perseveramos con paciencia, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios y no vamos a recibir lo que Él ha prometido. Porque a veces nos queremos saltar pasos, ¿no? A veces queremos estar flacos, delgados acá y nos echamos proteína o pastillas. No, pues no puedes saltarte los pasos, hay que darle. Hay que camellarle, dijera la raza, ¿no? Entonces, leyendo Hebreos 10 dije, a ver, esto está interesante. Y me regresé otra vez desde el inicio de Hebreos 10, de acá, ¿no? Desde el from the top, desde arriba. Y empecé a leer Hebreos 10. Pero antes de empezar a leer, desde la parte que Dios me empezó a hablar muy fuerte, quiero decirles qué quiere decir perseverar. Y el diccionario dice, perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. O sea, mantenerte firme, constante, siendo y haciendo. O sea, lo que somos, lo que la palabra nos ha enseñado que seamos, continuemos en eso. Si la palabra nos ha dicho, haz el bien, continúa haciéndolo. No des mal por mal, sino vence el mal con el bien. O sea, continúa haciéndolo. Y luego dice, y obrando, haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estés haciendo, continúa haciéndolo. Sí me están siguiendo, ¿no? Pero es muy interesante. Y los sinónimos de perseverar es persistir, insistir y lo que dije al inicio, mantenerse. Persistir, insistir, mantenerse. Y es hermoso porque lees todo esto y vas escribiendo y vas haciendo los apuntes y Dios te sigue sorprendiendo porque yo empezaba a leer Hebreos y le daba otra vuelta y lo volvía a leer y yo sabía que había un tesoro muy grande ahí. Y da la casualidad que cuando llego al versículo 23, inicia diciendo el versículo 23 en la Reina Valera 60, dice, mantengamos firme, dice. ¿Y cuál es el significado en el diccionario? Chequen, perseverar, dice mantenerse firme. Y Hebreos 10:23 dice mantengamos firme. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiere decir perseverar es lo que Hebreos 10:23 te dice. Mantengamos firme y luego dice sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces inicialmente Hebreos 10:23 inicia dando el significado de perseverar. Mantengamos firme, luego dice sin fluctuar. ¿Ok? ¿Qué es fluctuar? Lo ponemos en unas palabras muy básicas, es andar de aquí para allá, ¿no? Hagan de cuenta que las olas del mar les llaman que fluctúan. Las olas del mar fluctúan. Uno ve la ola donde empieza a crecer allá en el fondo y de repente pum, está aquí en la orilla y luego ahí va para atrás. Y las nubes sin agua pues es casi lo mismo, ¿no? El viento las lleva para allá, para acá y máxime cuando hay huracán, ¿no? Uno ve pasar las nubes súper rápido, ¿no? Eso es fluctuar. Andar acá, andar allá, hoy estar contento, mañana no, mañana estar achicopalado, ahorita jajaja, jijiji, mañana con cara de limón, ¿no?
Eso es fluctuar, es ser bipolar, pues vamos. ¿Sí? Hoy pensar una cosa, mañana pensar otra. Hoy quiero hacer esto y mañana, ya no quiero hacer eso, mejor hago aquello. Y lo único que nos va a mantener firme es la palabra de Dios. Lo único que nos va a mantener ahí es su palabra, porque su palabra nos habla y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, todavía dice. Y luego dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? El seguir a Jesús. Esa es la profesión de nuestra esperanza, que un día vamos a morar eternamente con Él. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Y si no estamos teniendo esa esperanza, abusados. Necesitamos tener esa esperanza. Y esa esperanza es la que nos va a mantener firmes. Aunque veamos que las cosas están contrarias, nos va a mantener firmes. Y nos va a mantener perseverando. ¿Me explico? En la nueva traducción viviente dice, mantengámonos firmes sin titubear. Porque da la casualidad que fluctuar, los sinónimos de fluctuar son titubear, vacilar, dudar. Entonces, en la NTV dice, mantengámonos firmes sin titubear. ¿Ok? Y luego en la Reina Valera termina diciendo, porque fiel es el que prometió. ¿Ok? Fiel es el que prometió. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios lo dijo, lo va a hacer. ¿Ok? Y luego dice en la NTV, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y sucede que a veces nuestra confianza no está en Dios. Sucede que a veces estamos pensando y confiando en muchos factores a nuestro alrededor. Llámese el trabajo, llámese el jefe, a veces los hermanos, a veces el líder. ¿Y qué sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre o en las circunstancias? Nos vamos a decepcionar y muy probablemente nos vamos a alejar. Nos vamos a alejar porque nuestra confianza no está puesta en donde debe de estar. Nuestra mirada no está puesta en el autor y consumador de la fe, así dice la palabra, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que inicia y termina nuestra fe. Luego dice también la palabra, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. O sea, la Biblia te está diciendo, no mires aquí, mira acá arriba. Mira a Jesús. Y luego dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. O sea, podemos confiar en Dios. Él es digno de confianza. Y si estamos confiando en el trabajo, permíteme decirte que si mañana a la empresa o al jefe ya no le eres redituable, te va a correr. Y tu confianza hasta ahí terminó. Si estás confiando en el dinero, déjame decirte que mañana el dinero se puede acabar. Si estás confiando en el líder, en los pastores, son humanos los líderes, son humanos los pastores. Pueden cometer errores, se pueden equivocar. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y yo sé que hay mucha gente vagando sin seguir al Señor con rencor en su corazón, porque le hicieron, porque le dijeron, por lo que sea. Y a lo mejor lo estás viendo acá, o a lo mejor lo estás viendo en la transmisión, o a lo mejor alguien aquí con cosas en su corazón. Déjame decirte que lo estás haciendo mal, porque Dios no tiene la culpa de lo que haya pasado. Nosotros seguimos a Jesús. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo, eso es ser cristiano. Entonces, no eras cristiano, mi hermano, porque estabas siguiendo a otra persona equivocadamente. ¿Me explico? ¿Y qué dice la palabra acerca de confiar en el hombre? Vamos a ir al Salmo 18, 8, igual lo pueden leer acá, Reina Valera. Sé que le tengo que dar poquita chance a la Abdiel, ¿no? Salmo, pero yo voy acá como que bien rápido. Salmo 118, 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y hay una parte muy gruesa en la palabra que es Jeremías, y Jeremías sí se chacaleó, ¿sí? Porque Jeremías sí tiró con todo, tiró a la yugular. Voy a leer Jeremías 17, del versículo 5 al 8.
Y dice Jeremías 17, del 5 al 8, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Inicia con todo y dice maldito. Está fuerte, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre. Y esto para mí engloba todo lo que tiene que ver con el hombre. Un trabajo, un salario, un sueldo, el dinero, lo que sea. Estás confiando equivocadamente y la palabra dice maldito. Y está muy fuerte y se me eriza la piel, pero aquí lo dice. Y luego vienen otras cosas más muy complicadas, porque si recapitulamos, podemos entender a veces por qué estamos en el lugar donde estamos. Y dice Jeremías, y pone carne por su brazo. ¿Qué quiere decir esto? Que pone su confianza en su fuerza. ¿Sí? O sea, la carne, en la antigüedad el brazo pues representaba la fuerza. O sea, pone primeramente la carne como su fuerza, ¿me explico? Lo que puede hacer, lo que la gente a su alrededor, los contactos, lo que sea pueden hacer. Pone carne por su brazo y luego dice, su corazón se aparta de Jehová. Inevitablemente, si tu confianza está en el hombre, si tu confianza está en tus fuerzas, inevitablemente, indudablemente, vas a apartar tu corazón de Jehová. Esa es la ecuación muy sencilla, va a pasar. Aunque tú pienses que no, va a pasar. Y luego dice, será como la retama en el desierto. La retama era un árbol, un arbusto frágil, un arbusto seco, con hojas raquíticas, con ramas raquíticas, quebradizas. Dice, será como una retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, y a veces podemos pensar, Dios, ¿por qué estoy aquí? Y Dios, ¿por qué estoy aquí? Una de las cosas que leíamos en la palabra, en la Biblia que comento, que tenemos, y es una parte en Pedro, que habla del trato que damos a nuestras esposas. Y dice, tengan cuidado porque no vaya a ser que eso esté estorbando sus oraciones. Y a veces decimos, ¿por qué no nos escuchas? Tienes que evaluar más atrás. Tienes que ver en retrospectiva qué está pasando y qué se está haciendo, qué se está haciendo mal. Porque no nada más llegar y Señor dame y bendíceme. Espérate, sí, está bien, te quiero bendecir, te quiero dar, pero primero quiero que se solucione todo esto. Hay una cadena atrás, ¿no? Que necesitamos que se solucione para que posteriormente empiecen a suceder lo que yo quiero hacer y lo que precisamente me estás pidiendo probablemente. Y luego dice, habla, ¿no? De que va a habitar en sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, creo que está súper explícito, ¿no? Letra explícita, digo yo así. Explicit lyric, ¿no? Letra explícita, siempre sí digo cuando la palabra, digo letra explícita. Y luego dice, pero bendito el varón que confía en Jehová. Si se fijan aquí ahora inicia diciendo bendito, anteriormente había dicho maldito, y aquí dice bendito. El varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto me gustó mucho, porque dice en el año de sequía, o sea, cuando estás pasando pruebas difíciles, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso está hermoso. No vas a dejar de dar fruto en el año de sequía. Y yo pienso que Jeremías estaba pensando en el Salmo 1, porque ahí el salmista dice, bienaventurado el varón, el que escudriña la palabra, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y el salmista dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice todavía. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿Le sigo o ya nos vamos por los tacos de marrano? Eso es todo. Eso es todo, Fidel. Que continúe, es el Fidel perfecto. Versículo 24 de Hebreos 10 dice, y considerémonos, unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo la otra vez escuchaba a un amigo que me decía, he traído mucho en la mente a una persona. He traído mucho en la mente a una persona. La palabra aquí dice, considerémonos, o sea, busquémonos. Vente, invierte en la persona. Un café, un hot dog, un taco, no te va a costar mucho. Y estás invirtiendo en eternidad para esa persona. Si te ha pasado por la mente a alguien, búscalo, no te tardes, no te demores, hazlo. Y dice, considerémonos unos a otros, y luego dice, para estimularnos, ¿ok? Al amor y a las buenas obras. Y la palabra, en una parte Pablo dice que hablemos entre nosotros, con salmos, con cantos, con cosas espirituales que bendigan el uno al otro. Y a veces se nos olvida esta parte. Hebreos 10:24 se nos puede olvidar y de repente, lejos de animarnos, nos decimos a veces cosas que lastiman, ¿no? que desaniman. Pues ¿para qué lo sube? Pues si nadie te ve. Pues sí, pero espérame, o sea, necesitamos continuar. Necesitamos ir adelante. Entonces dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego aquí viene una parte importante, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Este desánimo se gesta cuando el pueblo de Dios no está cercano, no estamos juntos, estás alejado. Yo visualizo esto, les vuelvo a repetir, mi mente se viaja mucho, pero yo esto lo interpreto de esta manera, dejando de congregarnos. Hagan de cuenta que todos hemos ido a la playa y todos hemos ido a la Baja Mil, ¿no? En algún momento, y ponemos una fogata ahí y juntamos varios troncos, ¿no? Vamos allá al monte, andamos jalando y de repente una araña bota, ¿no? Como Pablo, ¿no? Con una víbora en la mano ahí, ¿no? Y juntas ramas, juntas troncos y prendes la fogata. Yo como visualizo el dejarnos de congregar, apliquen esta, agarren, prendió la fogata y agarren un tronco y sáquenlo y pónganlo a un lado allá. Y déjenlo ahí. Y se van a dar cuenta cómo ese tronco de repente su flama, cuando menos piensa va a estar blanco, ¿no? Donde se apagó. Y echando un chorro de humo ahí, ¿no? Para mí eso es dejarse de congregar. ¿Sí me explico? Creo que es una parábola muy fácil de entender, ¿no? ¿Ok? Entonces creo que ahí estamos claros. Y luego dice, como algunos tienen por costumbre, y luego dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y exhortándonos. Y mis hermanos, exhortar es una palabra muy amplia. Muchas veces la hemos interpretado como regaño, ¿no? No, le pegué una exhortada. Sí tiene que ver con exhorto, con señalar, con amonestar. Pero el exhorto también tiene muchas otras vertientes. Y varias de sus vertientes una de sus vertientes es animar, es motivar, es impulsar, es decirle, brother, vamos, dale para adelante, eso estás exhortándolo. ¿Sí? Sinónimos de exhortar es incitar, invitar, aconsejar, amonestar, animar. Entonces, si tú estás animando a otro, estás haciendo lo que dice Hebreos 10:25, ¿no? Exhortándonos unos a otros, motivándonos unos a otros. Y luego dice, más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor, mis hermanos, está cerca. Está cerca. Y hoy, este día que se acabe y el sol se meta, estamos más cerca. Estamos un día menos a que el Señor venga. Pero hay algo importante que hemos olvidado. Que probablemente, y pongamos que el Señor no viene en los próximos 50 años, aunque algunos dicen que en el 2026, ¿no? 24.
Pongamos que las matemáticas fallan, ¿no? Y en los próximos 50 años no viene el Señor. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ya no vamos a estar dentro de 50 años, ¿no? Raquel, la bebé de Oscar, ¿no? Melissa, la Abdiel a lo mejor por ahí, ¿no? Ya con sus 60 y tantos años, ¿no? Entonces, pero resulta que mañana o pasado, en un año o en un mes, no sé, podemos morir. Y hasta ahí las noticias, mis hermanos. Ese día llegó, ese día se acercó. Vamos, el día de Jesucristo ya llegó para el que murió, porque está durmiendo y en aquel glorioso día va a ser resucitado. ¿Me explico? ¿Y a quién le pasa que cuando se duerme a poco está pensando? No está pensando en las horas. De repente sonó el despertador y acá empiezas a manotear, ¿no? Pues parece que cerraste los ojos y despertaste. Hagan de cuenta que eso está pasando con los que duermen. Hagan de cuenta que cerraron sus ojos y al instante despertaron. Aunque hayan pasado años, siglos. Entonces la palabra dice, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Va a llegar el momento, no tenemos la vida comprada, mis hermanos. No tenemos la vida comprada. Nada tenemos comprado en este mundo. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la salud, nada. Nada. ¿Sí? Yo cuando me enfermé, yo me acuerdo que yo me enfermé un miércoles y yo el martes, yo fui a City Club y anduve acá comprando cosas y dándole carrilla a la Abdiel y jajaja, jijiji, vamos a la casa y riéndonos. Y yo el miércoles cuando me quise levantar me estaba muriendo y no me levanté de esa cama hasta dentro de un mes. Así de rápido cambian las cosas. No tenemos nada comprado. Y si la muerte nos sorprende al rato, o mañana, o en un mes, o en una semana, lo que sea, hasta ahí se nos acabó el corrido. Y ya no hay esperanza. Lo que hiciste, lo hiciste, y lo que no hiciste, ya no lo hiciste. ¿Sí? ¿O estoy mal? Entonces, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y a veces tenemos y estamos pensando en la venida del Señor. No, pues ya se tardó último y se va a tardar otro rato, ¿no? Pues sigamos cotorreando. No, te puedes morir mañana. Y ahí el día ya se acercó. ¿Sí me están siguiendo con eso que quiero decir? ¿Ok? Entonces, no dejemos de congregarnos. Nos reunimos para darle algo a Dios, para ofrecerle algo a Dios. Nos reunimos para recibir algo de Dios. Ahorita Dios nos está hablando a través de su palabra. Recibimos de Dios y necesitamos estar en esa fogata. Nos reunimos para animarnos unos a otros por nuestra fe y valores compartidos. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. Nos reunimos para trabajar juntos. Es interesante darnos cuenta y poner atención. Necesitamos poner mucha atención en la palabra, pero es interesante ver que cuando la Biblia se refiere a la palabra santo para referirse a un hijo de Dios, no se refiere en singular, se refiere en plural. Los santos profetas de Dios, dice el pueblo santo, así habla en plural. Cuando habla en singular, la palabra se está refiriendo al único santo. Pero cuando habla a los hijos de Dios, habla en plural. El Señor vino a santificar a un pueblo, no a un individuo. Si le andamos haciendo al llanero solitario, lo estamos haciendo mal. El Señor vino a santificar a su iglesia, a un grupo de personas, a una congregación, a una iglesia. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, si hemos decidido dejarnos de congregar y si hemos decidido, o si por nuestra mente está pasando esa idea, permítanme, pero bórrenlo de su cabeza. Vayan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, ¿no? Y mucho ojo. Entonces, el Señor vino a santificar a una iglesia, no a un individuo. Necesitamos ser parte de la iglesia de Jesucristo. Solos no la vamos a hacer. ¿Sí estamos claros con eso también? ¿O sí están de acuerdo conmigo? Ok. Continúo. Hebreos 10, en el versículo 26. Y aquí empieza el escritor de Hebreos
Es incierto quién escribió Hebreos, ¿no? Se cree que Apolo, se cree que Priscila y Aquila, otros dicen que Pablo. No hay una evidencia precisa de quién escribió. Lo único que sé es que habló palabra de Dios, y lo único que sé es que a partir del 26 empezó a tirar con todo. Y dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y aquí yo me detuve. Entonces lo que el escritor de Hebreos básicamente está diciendo, si tú ya conociste la verdad, y si la verdad ya te fue revelada, y estás pecando, lo estás haciendo voluntariamente, lo estás haciendo deliberadamente. ¿Ok? Y no se quedó conforme con escribir eso, ¿eh? Le puso saliva a la tinta y empezó a tirar más. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más sacrificio. Ahorita cantábamos, hay poder en la sangre. Y la sangre fue derramada para salvación. Y si esa sangre no te está interesando, ya no hay más sangre para redimir. La estás menospreciando. ¿Sí me explico? Y luego dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Se acuerdan del pecado de Acán, que lo platicábamos? No solamente se murió, lo apedrearon a él, a toda su familia, a todas sus pertenencias, los quemaron. Y luego aquí está muy grueso, porque uno se pone a pensar en eso y dices, qué grueso. Pero aquí el que escribe Hebreos dice, eso no está tan grueso, dice, básicamente, no en mis palabras. Dice, muere irremisiblemente. Y luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo no va a haber para la persona que menospreció el perfecto sacrificio de la cruz? Que pisoteó al Hijo de Dios porque no le importó lo que hizo en la cruz. Que tomó como inmunda, dice, la sangre de Cristo. Y ahorita que cantábamos hay poder en la sangre, yo le decía, Señor, no permitas que pisoteemos al precioso Cordero de Gloria. No permitas que tomemos como inmunda la sangre de Cristo, ni le hagamos afrenta al Espíritu de gracia, dice. Que Dios nos libre. Y si te has alejado, quien esté viendo, si te has alejado, estás pisoteando al Hijo de Dios, porque estás pecando deliberadamente. Le estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Estás tomando por inmunda la sangre de Cristo. O probablemente los que estamos aquí podemos tener conocimiento de la verdad y aún así estar pecando. Y lo estamos haciendo deliberadamente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y luego termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a veces pecamos, porque yo lo hice, y llegaba a la iglesia y tocaba y decía, pues hasta estuvo chido, hasta se puso chido. Sí, estuvo chido, pero no por mí, fue por la gracia de Dios y su misericordia. Pues estuvo bien. No, pues la raza lloró, ¿no? No es por ti, brother. ¿Sí? Y eso nos cauteriza la mente y el diablo nos vende algo esa basura tan barata. Porque eso nos lleva a seguir pecando como no pasa nada, pero un día la liga va a tronar. Y si no te arrepientes va a tronar y de mí te acuerdas. Porque dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y va a ser horrendo, y yo creo que va a ser horrendo pararte frente al tribunal de Cristo y que Él te juzgue y te diga, lárgate de aquí porque no te conozco. Porque básicamente eso es lo que dice la palabra. Apártate de mí, es quítate de aquí. Eso va a ser horrendo. Tenemos que poner atención, es necesario poner atención y dejar esa vana manera de vivir.
Deja lo que estás haciendo. Deja ese pecado oculto. Deja de hacerlo. Y voltea tu mirada a Cristo. Esta palabra es de exhortación, pero la exhortación debe de traer ánimo y esperanza, porque el Señor nos está diciendo, voltea acá. Deja de hacer lo que estás haciendo y voltea acá. Enmienda tu camino, endereza tu camino. Es tiempo de hacerlo. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. ¿Sí? Ok. Voy adelante. Versículo 32. Esto lo voy a leer en la NTV. Del 32 al 39. Bueno, del 32 al 36 lo voy a leer en la NTV. Esto se lo estoy diciendo a la Abdiel, ¿no? Para que sepa. ¿Ya? Ok, dice, y luego aquí viene esta parte que les digo. El escritor de Hebreos habla fuerte, pero lo está haciendo con una connotación de esperanza. O sea, es tiempo, estamos a tiempo. Cuando Pablo se para en Hechos 3, cuando sanan a este paralítico de nacimiento y la gente los empieza a juzgar, y Pedro dice que encuentra un momento perfecto para predicar y empieza a hablarles lo que hicieron con el Salvador, lo que hicieron con el Mesías, lo crucificaron. Dice, pero arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y luego dice, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Eso es lo que produce el arrepentimiento. El salmista decía, confortarás mi alma, y confortar el alma es cuando viene el perdón de Dios. Se conforta nuestra alma, hay refrigerio en nuestra alma. Y Pedro decía, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Entonces esta palabra no es para que, ay, el gama que trae, ¿no? No. Es para que entiendas y voltees a ver a Dios. Y de la presencia del Señor van a venir tiempos de refrigerio. Nada más necesitamos dejar todo eso. No nos conviene, créanme, no nos conviene. Por más que tu cabeza y tu carne y el diablo te bombardee pensando que sí te conviene, no te conviene. Va a traer muerte, va a traer perdición. ¿Ok? Dice que la palabra que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero dice que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Ok? Y empieza aquí el escritor de Hebreos diciendo en el versículo 32, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. O sea, los lleva a los hebreos, los lleva a que se remonten a sus inicios. Acuérdense de aquellos tiempos. Los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, dice. Recuerden cómo permanecieron fieles. Acuérdense de ese tiempo. Es necesario que vuelvan ahí. ¿Ok? Y luego empieza a decir, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento, porque en aquel tiempo el tema no era de que, ay, me dejó de hablar y, ay, me cerró el ojo y, ay, no, me habló feo, ay, no. En aquel tiempo te abofeteaban y te correteaban y te apedreaban por ser cristiano. No andaban con rollos de ahora, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar. Aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. El escritor de Hebreos vivió esto. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, o sea, encarcelados. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. O sea, no solamente los golpearon, no solamente los encarcelaron, no solamente se burlaban de ellos, dice que les quitaron sus bienes. Y luego habla y dice, y ustedes lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¿Ok? Y luego empieza diciendo, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Lo repito, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. ¿Y qué es desechar? Algo muy sencillo. A mí me encanta el chocolate, ¿no? El bubulubo en específico, ahí cuando quieran. 7 de octubre es mi cumpleaños, ¿no? Y de repente yo agarro después de comer y digo, se me antoja algo dulcecito, ¿no? Y abro mi chocolate, lo saco
y agarro el envoltorio y lo desecho. Eso es desechar. ¿Ok? Y dice, por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Y vuelvo a quedarme aquí, de hecho lo subrayé aquí, porque habla de desechar. Entonces esto quiere decir, no la tiren, no tiren esa confianza. ¿Sí? Ni los hombres, ningún hombre, ni los demonios pueden quitar la confianza en el Señor. Nadie puede venir a robártela. Lo que Hebreos dice es, tú la desechas, tú te deshaces de ella. Nadie te la quita. Es más, ni Dios mismo te viene y te quita de la confianza que tienes en Él. Al contrario, crece, crece y crece la confianza en Él. ¿Sí? Nosotros somos los que la desechamos. ¿Sí? Dios nunca te privará de ella si seguimos fieles. Aquí hay una referencia de los soldados cobardes que tiran sus escudos y huyen de la batalla. En la antigüedad eso pasaba. De repente estaban perdiendo y más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Me imagino el escudo ahí dando vuelta, ¿no? Como pirinola, ¿no? Tiraban su escudo y pélate tintan, ¿no? Ahí nos vemos. ¿Ok? Entonces me llamó la atención, tiraban sus escudos y huían de la batalla. Y dejarte de congregar, dejar de seguir a Jesús es retroceder, es tirar lo que Dios te dio, es desechar lo que Dios te dio y huir de la batalla. ¿Me explico? Y luego puse eso del escudo y en automático me acordé de la armadura del Espíritu, ¿no? En Efesios 6 Pablo habla de la armadura del Espíritu y habla del escudo y dice que es el escudo de la fe. La vez pasada yo les hablaba que la fe era confianza en Dios, seguridad en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, confianza, seguridad de eso, confiar en Él, creer que lo que Él ha dicho es verdad y que va a llegar. Es confianza, eso es fe. Esperar, ¿sí? A lo que no vemos, esperarlo, saber que va a estar, lo que dice Hebreos 11. ¿Sí? Y dice en Efesios 6, habla del escudo de la fe, dice con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Aquí adelantito, aquí en Hebreos 10 dice que el justo va a vivir por la fe. Pablo también lo menciona, no recuerdo si es en Romanos, por ahí menciona que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? La fe es nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Este es tu escudo que te da el conocimiento de la salvación. Guárdalo y Él te va a guardar a ti. Guárdalo, atesóralo, no lo deseches. Si lo has desechado, estás totalmente vulnerable. Quien me esté escuchando y haya desechado esto, estás totalmente vulnerable. ¿Sí? Y aquí empieza esta parte con la cual iniciaba, ¿no? Y dice, por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. O sea, va a haber una gran recompensa que va a venir por el poner tu confianza en el Señor. ¿Sí? Y luego dice, perseverar, aquí es donde empieza, donde iniciaba hace ratito, ¿no? Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Ok? Y voy a leer a partir de el 37 dice, pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse. Y luego en el 38 en la Reina Valera dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y si retrocediere no agradará a mi alma. En la NTV dice, pero no me complaceré con nadie en que se aleje. Si en nuestra cabeza en algún momento pasó pensar que estábamos complaciendo a Dios alejándonos, lo siento, pero no va por ahí. Dice, no me voy a complacer con el que se aleje. Y si retrocediere, dicen en la Reina Valera, no agradará a mi alma.
Entonces, si has retrocedido, si has echado pasos para atrás, si te has alejado, no estás agradando el alma del Señor, porque aquí dice, no agradará a mi alma. Entonces, es tiempo de que si diste 10 pasos para atrás, los empieces a dar ahora para adelante. No mañana, no al rato, no ahí luego vemos, ya lo tienes que hacer. Ya, ayer lo tenías que haber hecho. Necesitas dar los pasos que diste para atrás, necesitas darlos hacia enfrente, porque no vas a agradar el alma del Señor. Quien retroceda, quien ha retrocedido, quien piense retroceder o quien esté pensando tirar la toalla, tirar el escudo y huir de la batalla, quien piense estar haciendo eso, el Señor hoy te dice que no lo vas a agradar. ¿Sí? Y luego termina aquí esta parte en el 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Y retroceder, el escritor de Hebreos dice, es para perdición. El retroceder es para perdición. No hay otra forma y no hay otro resultado de retroceder. Es para perdición. Cualquier otra cosa que estés pensando, es que retrocedí, me voy a dar un año sabático. Cállate, no digas tonterías. No se trata de eso. Sigue adelante porque no estás agradando el alma del Señor. Porque si retrocedes es para perdición. Y dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tú continúas adelante, si perseveras vas a alcanzar. Si continúas adelante, va a ser para preservación del alma. El resultado va a ser ese. Indudablemente va a ser ese. Y está muy sencilla la ecuación. Si retrocedes, te vas a perder. Y si avanzas, va a ser para preservación del alma. ¿Ok? Ya voy a acabar porque no se me achicopalen, ¿no? Las pruebas más difíciles son cuando somos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Cuando andábamos acá, ni pruebas teníamos, se me hace, ¿no? Cuando andábamos pajareando, pues ahí me voy a sentar el dominguito, y ya me voy, me echo mi ceviche y continúo mi vida, ¿no? ¿Cuál prueba? ¿Cuál dificultad? Pues no hay. ¿Sí me explico? Y a veces queremos o nos pasa por la mente esa parte. Y si simplemente me vuelvo una persona promedio, pues vas a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Y luego las pruebas más difíciles son cuando somos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Y a veces es desalentador cuando el cumplimiento de su promesa se ve tan lejano. Por eso necesitamos paciencia. La fidelidad que usted, mi hermano, muestra en el tiempo que la promesa parece no cumplirse es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Necesitamos esos dos requisitos, bueno, esos tres, voy a agregar la paciencia. Pero la manera en cómo enfrentamos esto es un reflejo de tu obediencia y de tu madurez espiritual. ¿Ok? Y Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4, en la NTV, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y tú le dices a Santiago, oye, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿No? ¿Por qué tan llevado, no? ¿Sí? O sea, dice, es un momento para que te alegres. Y tú te quedas así como que, espérame, ¿cómo? Así dice. Considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Porque ustedes saben, aquí viene el por qué. Dice, ¿por qué? O sea, si tú le preguntaste a Santiago, ¿pero por qué dices eso? Ok, aquí te va a responder. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Lo que entiendo en la palabra es que sin prueba no hay desarrollo.
¿Sí? No pain, no gain, dicen los del gimnasio, ¿no? O sea, si no duele, no sirve, pues. ¿Ok? Se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, o sea, espérate, no metas las manos, deja que crezca. Deja que crezca. ¿Sí? Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada, dice. Entonces, recapitulas ahí en Santiago y dices, ok, dices que me alegre. Sí, te puede contestar Santiago, sí, te digo que te alegres porque es la única manera de desarrollar lo que te va a hacer completo, lo que te va a hacer, dice, perfecto y completo y no te va a faltar nada, dice. ¿Qué andas haciendo, no? Y me voló la cabeza, dijo el Charlie, ¿no? Así es. ¿Ok? Y quiero cerrar con dos versículos. Y Jesús hablaba, ¿no? Estamos hablando en Hebreos que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, que no dejemos de congregarnos, que no pequemos deliberadamente, que necesitamos paciencia, que necesitamos perseverancia, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Que no retrocedamos, que ni siquiera se nos ocurra, y si se nos ha ocurrido, nos ha pasado por la cabeza, olvídate de eso. Continúa adelante, continúa adelante, continúa adelante. La otra vez te mandé algo que escribió Marcos, ¿no? Y decía, ahorita me acordé, pero decía algo así como, es mejor confiar en Dios que después arrepentirte de no haberlo hecho. Yo me imagino, vuelvo a repetir, yo me viajo de repente, ¿no? Esperar en Dios es difícil, pero es mejor que lamentarse de no haber esperado en Él. Es difícil, sí, pero es mejor que después lamentarte por no haber esperado. Y repito, yo me viajo y de repente yo me imagino que un día estoy frente al Señor, ¿no? Y que el Señor me diga, mira, Gamaliel, si te hubieras esperado un año más, pongan ustedes que tiré el escudo, ¿no? Si te hubieras esperado un año más, mira lo que hubiera pasado, ¿no? Y pum, prende la pantalla, ¿no? De 200 pulgadas. Y empiece a pasar lo que Dios hubiera hecho con mi vida. Imagínense que me voy a pegar de topes contra el mar de cristal, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, imagínense, si te hubieras esperado un año más, si hubieras estirado o aguantado un mes más, mira lo que hubiera pasado. Y yo, después de que me viajé con ese pensamiento, le empecé a decir al Señor, no permitas, Dios, no permitas que yo me desvíe. Yo quiero vivir todo lo que tú has planeado para mí. No quiero que se quede nada, que nada me digas el día que esté enfrente de tu presencia, te faltó esto, mira lo que era. No quiero, yo quiero llegar a su presencia habiendo cumplido con todo lo que Él dispuso para mí, transitado por el camino que Él trazó para mí. Ese debe ser nuestro objetivo, no hacer dinero, no hacer fama, no. Transitar en el camino que Él diseñó para nosotros. Ese debe ser el objetivo. Y el Señor Jesús decía en Lucas 9, no voy a decir la 9:62, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Miró para atrás, ¿no? Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? No volteemos para atrás. Lo único que está atrás es el pasado. Lo único que está atrás es el pasado y el diablo quiere que volteemos a verlo para recordarnos nuestro pasado. Pero nosotros tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús. ¿Ok?
Y dice, quiero cerrar con Mateo 24, Mateo 24, versículo 11 y 13. Y ahí, dando un poquito de contexto de Mateo 24, dice que los discípulos le mostraban el templo al Señor. Y el templo les dice, les aseguro que este lugar va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, dice. Y luego los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? O sea, platícanos, ¿qué va a pasar cuando tú regreses? Este tiempo, ¿qué va a pasar? Y el Señor les empieza a hablar de guerras, de rumores de guerras, de que un país se va a levantar contra otro, de que va a haber gente que va a venir, va a decir, va a haber falsos cristos, que muchos van a desviarse, muchos van a seguir a estos falsos cristos. Y llega en el versículo 11 y empieza a hablar y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya está pasando, ¿no? Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego aquí viene lo que les dije al inicio. Yo creo que el Señor aquí se aventó este dicho, el que persevera alcanza, porque dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Únicamente y exclusivamente el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y lo voy a repetir, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí se rompen muchos paradigmas y muchas doctrinas, ¿no? Si no perseveras hasta el fin, no vas a ser salvo, punto. ¿Ok? Y no lo dije yo, lo dice la palabra. Y no solamente lo dice la palabra, lo dijo Jesús mismo. De su propia boca lo dijo. ¿Sí? Solamente el que persevera hasta el fin. El que persevere va a alcanzar. El que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, ¿no? Por favor. Solamente el que persevera hasta el fin. Entonces, si hemos pensado en algún momento retroceder, si hemos pensado detener la marcha, bajarle al cambio, a lo mejor ya vamos enquintados, ¿no? Ya vamos en quinta y queremos de repente bajarle a tercera, no, espérate, es persevera, continúa, aunque tus ojos físicos no vean que está pasando algo, eso no es importante. Lo importante es lo que Dios está haciendo. Y probablemente el Señor no le interese que veas con tus ojos físicos. Él está actuando, Él está haciendo. Él no está detenido, ni está inerte, ni está sin hacer nada. Él está haciendo algo. Y lo primero que debes de evaluar es si tu corazón está siendo transformado. Porque ¿de qué serviría que tu situación cambie y tu corazón continúe en el mismo sitio? Que tu corazón se siga endureciendo como Faraón. ¿De qué serviría? Creo que no tendría sentido, ¿no? Dios puede cambiar tu situación ahorita si quiere, pero Dios está interesado en tu corazón, no en si estás cómodo o si estás ganando los millones de pesos. No le interesa al Señor eso, le interesa tu corazón. Y es lo primero que tenemos que evaluar. Si tu corazón está siendo transformado, créeme, mi hermano, que sí está pasando algo. Sí está pasando algo, por supuesto que está pasando algo. ¿Qué más quieres? ¿Sí? Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Metamos esto en la cabeza. Nosotros no somos de los que retroceden. Porque si retrocedemos, va a ser para perdición. Nosotros somos los que avanzamos para salvación, para preservación del alma, dice Hebreos. ¿Sí? Pónganse de pie, de favor. No sé si en algún momento te ha pasado por la cabeza pensar que tirar la toalla, decir, hasta aquí llegué, ya no puedo más.
No sé si te ha pasado, te está pasando, pero si ha sucedido, necesitas comentárselo a Dios, necesitas hablarlo con el Señor y necesitas pedirle perdón a Dios, porque la palabra habla de que eso no va a agradar su alma y eso no agrada a su alma. Necesitamos continuar, necesitamos permanecer, necesitamos perseverar, necesitamos perseverar. Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, Dios. Gracias por que tu palabra viene y nos exhorta con todo lo que conlleva la palabra exhortación. Nos exhorta. Y el único motivo, la única razón de esa exhortación es para que avancemos, para que caminemos, para que no demos pasos hacia atrás, sino pasos hacia adelante. Ayúdanos, Dios, a permanecer. Ayúdanos a permanecer, a perseverar, Dios, porque únicamente perseverando hasta el fin es la única manera que vamos a ser salvos. Ayúdanos a continuar en lo que has puesto en nuestras manos, en la obra que has puesto en las manos de cada uno de mis hermanos. Que perseveren, que continúen, que avancen, Dios. Que como iglesia, Amor y Gracia, continuemos, avancemos a la gloriosa meta que nos aguarda. Que avancemos, que continuemos, Dios. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor, Dios. Y recordando esta parte de Hebreos, mis hermanos, donde dice que ya sabiendo y conociendo la verdad, pecamos deliberadamente, y que eso constituye en que pisoteamos al Hijo de Dios, en que tomamos por inmunda la sangre de Cristo, en que le hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Quiero que volvamos a cantar: hay poder en la sangre, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús para liberación, para sanidad, para salvación, para libertad absoluta. Si en algún momento el diablo ha venido a quererte vender basura, hay poder en la sangre de Cristo para liberarnos, para llevarnos a más. Necesitamos ese glorioso poder que hay en Cristo Jesús. Necesitamos de ese poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Preciosa sangre se derramó. Poder en tu sangre, Jesús. Preciosa sangre. Pensemos en ese sacrificio perfecto que el Señor Jesús hizo en esa cruz. Y el único objetivo de ese sacrificio era traernos vida, vida abundante. No menospreciemos ese precioso sacrificio y continuemos y avancemos. Y si hemos retrocedido, avancemos. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Precioso Jesús.
Jesús, hay poder. Para libertad, para salvación. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre transformó. Por medio de la Tu sangre sangre que hay libertad, que hay perdón de tu pecados. sangre A través de la sangre que hay me restauración, que hay limpió. limpieza de pecados. Tu sangre No hay me otro sanó. medio, no hay otra forma. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. En su presencia hay libertad. En su presencia hay Hay libertad. poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Pagó el precio de la cruz. No hay otro sacrificio más. Hay poder Único, en la único sacrificio sangre perfecto. que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre. Y tú que me estás viendo, probablemente te has alejado. Pero hay poder en la sangre de Cristo para salvación, para libertad, para restauración. Regresa a Dios. Regresa a Dios. El Señor está esperando y no va a agradar a su alma si tú retrocedes. Regresa a Dios. No sé, no te conozco, pero el Señor dice que regreses a Él. No basta con tener apariencia de piedad. No basta con hacer oracioncitas pequeñas. No basta. Tienes que regresar a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo para salvación, para redención, para perdón de pecados. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre Que fluyó por amor. que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
poder en la sangre que Él derramó. Hay libertad, hay una libertad gloriosa que tenemos por el perfecto sacrificio de Cristo. Hay una libertad, hay una paz que es indescriptible, no la podemos comprender. Disfrutemos, aprovechemos, vivamos en los beneficios que Cristo Jesús nos ha traído, en la riqueza que hay en Cristo Jesús. Sean bendecidos, sean bendecidos. Bendigo a mis hermanos, Dios, que no sean de los que retroceden, sino de los que permanecen para preservación de sus almas. Ayúdales, fortaléceles, 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 fortaléceles. En el nombre de Jesús haya fortaleza, haya fuerza. Sus manos sean levantadas. En el nombre de Jesús, sus manos sean levantadas. Esfuérzales, Señor, a que continúe adelante, a que continúe adelante. Esfuérzales, Dios, levántales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se han fortalecido sus brazos, se han levantado sus brazos, sus pies se han fortalecido para continuar adelante, para avanzar y no retroceder, porque nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que avanzamos. La bendita gloria de mi Dios, para la bendita gloria de nuestro Dios. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que hizo la promesa, fiel es el que hizo la promesa. A ti la gloria, precioso Jesús, a ti la gloria, precioso Dios. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, amén.